Aprendamos, mis queridos hermanos, a aprender qué cosa es el discernimiento espiritual y la importancia que tiene. Aprendamos qué cosa es la vocación de Dios y qué lugar debemos ocupar en su obra. Y aprendamos de qué manera podemos vivir en el mundo de una manera que sea digna de la vocación con que hemos sido llamados y que nos permita cumplir nuestra gran responsabilidad de servir al mundo llevándole el Evangelio de Jesucristo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. A los que son sus hijos, dones les da el Señor, y lo que Él me ha dado es para su labor. Si a Jesús servimos, sea en si obedecemos, oiremos su llamar. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Yo quisiera, mis queridos hermanos, hablarles de un hombre que cumplió su responsabilidad con el mundo. Quiero hablarles brevemente de Moisés. Leamos, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, comenzando la lectura con el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La vida de Moisés no puede ser resumida brevemente. Solo podemos anotar algunos pensamientos vinculados con lo que hemos leído. Moisés dejó un reino que se le ofrecía, porque el hecho de ser considerado hijo de la hija de Faraón le conducía seguramente a ocupar un lugar semejante al que en otra ocasión ocupó José en el mismo país. Es decir, tal vez uno de los principales, si no el principal, en Egipto. Moisés, dejó un reino. Con el tiempo, Dios le permitió conducir a su pueblo, que él, Dios, iba a libertar, y además le permitió libertar al pueblo que tuvo grandes privilegios de Dios. Por lo menos dos deben ser destacados. Uno es que aquel pueblo era depositario de la revelación de Dios, y el otro era que de ese pueblo vendría al mundo Cristo según la carne. Así que dejó un reino y Dios le dio nada menos que lo que hemos visto. Abandonó tesoros en el mundo y recibió galardón de Dios. Despreció el temor del hombre, pero se sustentó con el poder de Dios. Estos son los hechos. Casi todos los que estamos aquí los conocemos muy bien. Sobre la base de estos hechos y de lo que la palabra de Dios enseña, quisiera sacar algunas reflexiones. Tengo 3 pensamientos que quiero dejar con ustedes esta mañana. La manera en que Moisés encaró el mundo solo pudo tener origen en su gran discernimiento espiritual. Entre la fe y la naturaleza humana a veces hay un grave conflicto.
La naturaleza humana tiende a considerar las circunstancias providenciales que ocurren en la vida como oportunidades para hacer lo que nuestra inclinación quiere hacer. Moisés enfrentó esta realidad. Le fue ofrecido a él, que venía del pueblo hebreo, le fue ofrecido un alto cargo. Y bien pudo haber pensado, como tal vez alguno de nosotros le pudo haber sugerido, si hubiera estado allí, que aquella era la providencia de Dios. Después de todo, en una situación semejante, José fue exaltado por Dios. Así que, en este caso, tenía necesidad de un gran discernimiento espiritual para saber en dónde estaba, para él, la voluntad de Dios. Pero la fe, en cambio, considera estas oportunidades de la providencia como ocasiones para el renunciamiento. Esto fue lo que él por lo menos hizo. Aquella oportunidad que se le ofrecía, para él fue una ocasión de renunciar a lo que el mundo le ofrecía. Este discernimiento espiritual, mis queridos hermanos, es vital en nuestra vida. Esto no es un adorno, esto es esencial para la vida del creyente. El discernimiento espiritual no consiste en un arrebato emocional, ni tampoco en adivinar cuál es el futuro. El discernimiento espiritual no consiste en apartarse de la realidad, ni siquiera en espiritualizar las cosas materiales, o en espiritualizar, como a veces tenemos la tendencia a hacer, espiritualizar pasajes bíblicos, haciendo decir a la palabra de Dios lo que no dice. El discernimiento espiritual no es siquiera el fruto de una inteligencia, por ilustrada que sea. No es ni siquiera esto. El discernimiento espiritual no lo podemos encontrar en las grandes universidades y facultades. Y no tengo nada que decir en contra, y todo lo contrario. Creo que tenemos los creyentes la obligación de adquirir la mejor cultura posible. Y deberíamos dar a nuestros hijos y a nuestros descendientes la mejor capacitación posible. Pero el discernimiento espiritual no lo pueden adquirir allí. El discernimiento espiritual es otra cosa superior al discernimiento del bien y del mal. Elegir entre el bien y el mal, al fin y al cabo, es algo que la conciencia iluminada puede hacer. Pero el discernimiento espiritual va más allá. ¿Por qué? Porque puede elegir entre lo bueno y lo bueno. Entre lo bueno y lo bueno, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo bueno. Para eso necesitamos discernimiento espiritual. Lo que quiero entonces subrayar, mis queridos hermanos, este discernimiento espiritual es una dotación que Dios da. Es algo que viene de Dios y es algo que Dios ciertamente quiere dar a todo creyente. ¿Cómo se adquiere, cómo se consigue esta mente espiritual? Ustedes se acuerdan allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, un capítulo que deberíamos leer y estudiar con mucha atención. El pasaje termina con una frase frecuentemente mal citada, cuando dice, pero nosotros, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Y yo he escuchado más de una vez presentar esa enseñanza, sí, a mi juicio, erróneamente. Dice, el hombre del mundo se equivoca por esto, por aquello y lo demás allá. Pero el creyente, dice, tiene la mente de Cristo. Yo digo que esa no es la enseñanza de ese pasaje. Vamos a mirar un poco más en detalle. Esta mente espiritual que nosotros deseamos tener y necesitamos tener, es ciertamente tener la mente de Cristo. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este asunto. Si vivo una vida liviana, ¿puedo esperar tener la mente de Cristo? Si vivo una vida egoísta, ¿puedo esperar que Dios me dé discernimiento espiritual? ¿Moisés vivió una vida liviana y vivió una vida egoísta? Mis queridos hermanos, no podemos eludir aquí la enseñanza clara de la palabra de Dios. Sobre todo, para centrarla en un pasaje, la que está registrada en Romanos en el capítulo 12. Allí se habla de la renovación de la mente. Se habla de que necesitamos esta renovación de la mente. Y esto es lo que nos puede dar discernimiento espiritual. Pero ¿qué enseña ese pasaje de Romanos en los primeros versículos? Enseña una cosa fundamental, que todo depende de la entrega de nuestra vida a Dios. El comienzo de un discernimiento espiritual para cada creyente empieza con la entrega de su vida a Dios. Si no hay esta disposición de entregar la vida en las manos de Dios, es posible que nunca lleguemos a tener un verdadero discernimiento espiritual. ¿Cómo se lleva a la práctica esto?
¿Cómo yo que soy un creyente carnal? ¿Cómo yo que vengo del mundo y que tengo mi mente llena de otras cosas puedo llegar a tener este discernimiento espiritual? ¿Cómo tú, mi querido amigo, cómo cualquier creyente puede llegar a esto? La base es la entrega de la vida a Dios. Los medios dependen del dominio que el Espíritu Santo tenga en mi vida. A veces nosotros consideramos a Dios como un ser pasivo, que está esperando allí como si estuviera dormido, que nosotros golpeemos a las puertas para que Él nos hable y para que actúe. A veces pensamos incluso que la historia humana exige la intervención de Dios. Nos olvidamos que Dios es el Señor de la historia. No todo lo que ocurre es causa de la voluntad de Dios, pero ciertas cosas ocurren por su decisión soberana. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos que tener muy presente lo que hace la obra que puede hacer el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Yo no soy templo de Dios solamente para tener a Dios escondido en mi corazón, de ninguna manera. Ni el Espíritu Santo está conforme si ocupa un pequeño lugar en nuestra vida. El discernimiento espiritual depende del lugar que nosotros demos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Depende de que sometamos a Dios todas las decisiones. Y en esto es donde muchas veces fracasamos. Yo tengo que reconocer haber fracasado reiteradamente en este punto. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos parece que la elección que tenemos que hacer, la decisión que tenemos que tomar, es indudablemente una. Por eso tomo deliberadamente, mis queridos hermanos, el caso de Moisés. Porque aquello que le ofrecían aparentemente era bueno. Aparentemente no había nada en contradicción con los propósitos de Dios. Sin embargo, este hombre tenía discernimiento espiritual suficiente y seguramente había puesto su vida en las manos de Dios de tal manera que lo rechazó. Una decisión que parecía una locura, una insensatez, pero fue hecha y aprobada porque estaba dentro de la voluntad de Dios para este hombre. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos presentes, no toda elección es indudable en nuestra vida. A veces nos parece que algo se nos presenta de tal manera que solo puede ser la voluntad de Dios. Y digo que la consulta al Señor no es ociosa. Gastar tiempo en oración y en dependencia de Dios, aun en las cosas que nos parecen que ciertamente son su voluntad, no es en vano. Además, nuestras decisiones tienen que ser sometidas a Dios, porque no siempre nuestro propio criterio es suficiente. Uno puede tener 20 años de creyente y creer entonces que por esta experiencia que tiene, o porque consulta con otros que tienen mucha experiencia, entonces esto es suficiente. Digo, mis queridos hermanos, que el discernimiento espiritual viene por el reconocimiento de que nuestro propio criterio no es suficiente. A veces nos parece que nuestra propia manera de pensar está impregnada tanto de espiritualidad que no necesitamos consultar la Biblia acerca de algunas cosas. Y prescindimos del consejo de la palabra de Dios. Digo que esto es sutil, no siempre ocurre deliberadamente. Si lo hacemos deliberadamente estamos en pecado. Pero mi advertencia, mis queridos hermanos, va a otra cosa. A veces sutilmente creemos, sin confesarlo, sin reconocerlo abiertamente, que estamos suficientemente capacitados para tomar decisiones. Y digo entonces, mis queridos hermanos, que la experiencia de Moisés nos debe servir a nosotros. No toda decisión que tomamos tiene que ser hecha conforme a nuestro criterio. Toda decisión tiene que ser sometida al Señor. En una palabra, el discernimiento espiritual depende de que yo reconozca los derechos de Cristo a conducir mi vida. Nada más, pero nada menos. El discernimiento espiritual depende de que reconozcamos los derechos de Cristo a conducir nuestra vida. Yo quisiera, mis queridos hermanos, poner mucho énfasis en esto. Quisiera poner énfasis, por lo menos porque para mí este fue un gran problema mucho tiempo. Yo tengo que reconocer en mi experiencia reiterados errores y fracasos. A veces por pecados abiertamente en oposición a la voluntad de Dios. Y otras veces por sutilezas que se introducen en la mente y en el corazón, que nos hacen creer que estamos capacitados para conducir nuestra vida.
o que nos hacen creer que ciertas cosas triviales, ¿para qué las vamos a poner delante de Dios? ¿Para qué vamos a molestar a Dios por algunas cosas pequeñas? Eso me dijo no hace mucho una señora que no conoce a Cristo. Me dijo, pero ¿cómo a usted se le ocurre que yo voy a poner las cosas triviales de la vida en conocimiento de Dios? Dios está para las cosas grandes, no lo voy a molestar a Él para estas pavadas. Mis queridos hermanos, esto que es comprensible en la boca de una persona incrédula no es aceptable en labios de un creyente. No hay pavadas para Dios, no hay cosas pequeñas. Las cosas pequeñas y las grandes, todas tenemos que someterlas al conocimiento y a la decisión del Señor. Termino este primer pensamiento diciendo esto, mis queridos hermanos. El reconocimiento de que debemos adquirir discernimiento espiritual es una de nuestras principales responsabilidades. Es una de las grandes responsabilidades de mi vida como creyente. Un segundo punto que quiero destacar y que me parece que surge nítidamente de la enseñanza acerca de Moisés es el siguiente. Un creyente que aprende a discernir espiritualmente está en condiciones de apreciar cuál es su vocación. Un cristiano que aprende a discernir espiritualmente está en condiciones de apreciar cuál es su vocación. Otra vez el caso de Moisés. Ya sabemos, lo hemos leído y lo hemos recordado brevemente, qué cosas dejó. Lo que dejó era una cosa muy grande. ¿Quién le había enseñado que tenía que dejar todo eso? ¿Fue acaso una especie de masoquismo espiritual por el cual tendríamos que rechazar todo lo bueno y quedarnos con todo lo malo? De ninguna manera. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es que la palabra de Dios nos enseñe eso, que todo lo bueno debe ser rechazado y tengamos que admitir lo malo. Esa actitud tan negativa no podría atribuirse de ninguna manera a la enseñanza de las Escrituras. La vocación está relacionada con el llamado de Dios. Lo importante en mi vocación es que yo descubra a qué me llamó Dios. Esto es lo importante. Para Moisés no había ninguna duda. Él fue llamado a identificarse con el pueblo judío. Ese pueblo, entonces, recordamos lo que era, ¿verdad? Era una nación de esclavos. Era una nación de esclavos. Estaba sometido a una vida abyecta, totalmente oprimida. Con este pueblo, en esta humillación, Moisés se identificó. El creyente está llamado a identificarse con Cristo. El creyente está llamado a participar de lo que la palabra de Dios enseña como el vituperio de Cristo, el oprobio de Cristo. Yo sé que este tema, mis queridos hermanos, este asunto del vituperio de Cristo es un asunto demasiado alto. Yo apenas si llego a entender algo de lo que significa. Y digo que solo con temor de Dios podemos hablar, identificarnos con el Señor en su vituperio. ¿Pero en qué consiste? Consiste, me parece, y lo voy a expresar en palabras sencillas, consiste en que el mundo rechaza al que se identifica con Jesucristo. Rechaza al que busca vivir conforme a la esperanza que es en Cristo. Rechaza al que pretende guiar su vida conforme a este libro que es la revelación de Dios. En el fondo lo que el mundo rechaza es el mensaje evangélico. La parte evangelística de nuestra vida, esto es lo que el mundo rechaza. En aquel caso de Moisés, se dice aquí por el escritor inspirado, no tenemos que usar imaginación, está revelado por el Señor. Se dice que Moisés eligió el vituperio de Cristo y lo tuvo por mayor riqueza que todo lo que le ofrecían. En aquel caso, el vituperio de Cristo está relacionado con el pueblo que era depositario del pacto, y en el Cristo que iba a surgir de ese pueblo iba a converger toda la bendición de Dios. Esto que parecía una locura para un hombre del mundo era entonces el oprobio. El oprobio o el vituperio no estaba solamente ligado a la condición social del pueblo, que era un pueblo esclavo. El oprobio estaba ligado a los destinos del pueblo, al hecho de que ese pueblo iba a ser depositario de la revelación de Dios. Y yo digo, mis queridos hermanos, en el caso nuestro, el vituperio de Cristo envuelve la idea del rechazo al mensaje evangélico por parte de gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque las religiones reclaman del hombre solamente lo formal. Las religiones
todas, inclusive la mayor parte de las que se llaman cristianas, ¿qué exigen del hombre? Nada más que una aceptación formal. En cambio, el Evangelio reclama lo sustancial. El Evangelio reclama la vida del hombre. Y yo creo, mis hermanos, sin pretender agotar este tema, que reconozco me supera ampliamente, yo creo que en esto tenemos que ver un elemento importantísimo de nuestro testimonio. No se trata de que yo voy a agredir al mundo, de ninguna manera. No se trata de que me voy a poner por encima del mundo. Se trata de que me voy a identificar con Cristo. Y cuando yo aprenda a testificar sinceramente, a identificarme con el pueblo de Dios, tengo que esperar el vituperio de Cristo. Claro, mis hermanos, el que quiera vivir una vida mediocre, si yo quiero vivir una vida cristiana mediocre, en ese caso es posible que me libre del vituperio de Cristo. Pero una vida mediocre ni satisface a Dios ni a los hombres. Una vida cristiana mediocre no alumbra a nadie, ni siquiera satisface al corazón del creyente. Digo entonces, mis queridos hermanos, que hay una especie de rechazo que el mundo hace por el hecho de que cuando ve un cristiano identificado con Jesucristo, se da cuenta de que su cristianismo formal es falso. Y yo creo que aquí reside parte del rechazo que el mundo hace de la vida de algunos creyentes. Muchos en el mundo que están enceguecidos por el pecado y dominados por el enemigo, muchos se satisfarían si muchos creyentes se metieran y se enlodaran en el pecado. ¿Sí? Yo creo que hay esta especie de morbosidad espiritual escondida en el corazón de muchos hombres. Nosotros somos parecidos a ellos, no somos ciertamente superiores. Muchos hombres desearían apagar la voz de su conciencia. ¿De qué manera? Viendo un cristiano en un falso testimonio. Viendo un cristiano meterse en las cosas del mundo y caer en el pecado. Porque de esta manera se apaga la invocación evangelística de la vida de un creyente. Sí, el testimonio que tenemos que dar como creyentes tiene que ver con el vituperio de Cristo. La vocación tiene que ver específicamente con el lugar que Cristo nos tiene asignado en su obra. La vocación cristiana, mi querido hermano, reside en que tienes que descubrir, tienes que buscar ardientemente, fervientemente, qué lugar tiene Cristo para ti en su obra. En la obra de Dios no hay holgazanes, en la obra de Dios no hay ociosos, en el pueblo de Dios no hay zánganos. Lo digo deliberadamente. Uso expresiones que vienen de la naturaleza. Sobre todo en la vida de las abejas, sabemos que en las colmenas hay una gran parte de ese enorme ejército de animalitos que se llaman zánganos. No hacen nada, solamente uno de ellos tiene una función reproductora hacia el final de su vida. Los demás son zánganos. La iglesia no es una colmena. En la iglesia no hay lugar para los zánganos. Pero lo más importante es esto: en la mente de Dios no está concebido un creyente ocioso. Entonces, mi querido hermano, digo con respecto a este segundo pensamiento de la vocación, una de mis grandes responsabilidades es buscar, conocer cuál es el llamado específico de Dios para mí. Esto es una de las grandes responsabilidades de un creyente. Una de tus grandes responsabilidades es conocer cuál es el llamado específico de Dios para ti. Porque esto existe. Existe en la mente de Jesucristo, y gracias sean dadas a Él, existe en la mente de Jesucristo una vida más elevada que la que llevamos. Existe en el corazón de Dios una vida más elevada que la que yo llevo. Existe, sí, en las entrañas de misericordia de Jesucristo una vida muy alta para cada creyente. No hay seres inferiores en la iglesia de Dios. Y digo que entonces esto es una de nuestras grandes responsabilidades. Termino con un tercer pensamiento. Un creyente que aprende a discernir espiritualmente se da cuenta de que solo puede cumplir su responsabilidad con el mundo si vive independientemente con respecto al mundo. Este es un pensamiento largo, pero lo voy a repetir. Si yo aprendo a discernir espiritualmente, me voy a dar cuenta de que tengo responsabilidades con el mundo, pero solo las puedo cumplir
si soy independiente del mundo. Por lo menos tengo dos responsabilidades con respecto al mundo. Una responsabilidad es que tengo que encarar al mundo como es. Otra responsabilidad es que tengo que servir al mundo. No estoy aquí para odiar al mundo. Estoy aquí para servir al mundo y a los hombres que del mundo Dios va a llamar para su iglesia. Entonces, esto lo podemos ver sin duda en la vida de Moisés. Lo podemos ver porque él estaba destinado a muchas cosas, aparte de las que hemos visto. Estaba destinado a escribir estos 5 primeros capítulos, que son el Génesis en el sentido del comienzo de la revelación de Dios, y donde en esos 5 libros podemos encontrar en figura casi todo el Evangelio, la ley de Dios, estas grandes revelaciones de Dios. Todo esto estaba en la vocación de Moisés. ¿Para qué? Para servir al mundo, para servir al mundo. Y sin embargo, ¿qué hizo él? Se apartó del mundo y vivió independientemente del mundo. Un caso semejante es aquel de Abraham. Ustedes recuerdan cuando uno de los reyes le quiso dar dinero y bienes y le dijo: de ninguna manera, no sea cosa que digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía otro galardón y tenía otro que le iba a enriquecer y no admitía recibir nada del mundo. Yo digo, mis queridos hermanos, que esto nos enfrenta entonces con nuestras dos grandes responsabilidades frente al mundo. Uno, que tenemos que encarar cómo hemos de vivir en el mundo, y el otro, cómo hemos de servirle. Solo puedo servir al mundo si soy independiente de él. Solo puedo servir al mundo si no me comprometo con sus pecados y si no tomo un yugo con infieles. No voy a entrar en todos estos detalles, pero lo que sí vale la pena subrayar es esto. Tengo que aprender a convivir con los pecadores, lo cual no quiere decir que voy a convivir con el pecado. Esta es la gran exigencia de Dios con respecto a nuestra vida en el mundo. Es una de las condiciones. Hay un arte que el creyente puede conocer perfectamente, que consiste en convivir perfectamente con el mundo, pero no en convivir con el pecado. ¿Entendemos la diferencia, verdad? El cristiano está llamado a vivir en el mundo sin participar en las cosas del mundo, porque no es del mundo. Pero ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Solamente puede ser independiente del mundo el hombre que aprende a depender de Dios. Esa expresión que hemos leído allí, tan grande, de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, nos habla de dos cosas. Nos habla de que Moisés aprendió en su vida la comunión con Dios, pero nos habla también de que aprendió otra cosa. Aprendió a recibir de Dios el sustento para su vida. ¿Comprendemos, hermanos? No hay otra manera de vivir en el mundo para servirle. No hay otra manera de cumplir nuestra responsabilidad con el mundo si no aprendemos esto sustancial, fundamental en nuestra vida. Tengo que aprender qué quiere decir para mí vivir en comunión con Dios, en comunión con sus propósitos, en comunión con sus deseos, en comunión con lo que Él quiere hacer en la iglesia, en la comunión práctica, verdadera, de todos los días, en que yo inclino mi corazón y busco adorar a Dios, busco conocer a Dios, busco además interpretar sus deseos. Y tengo que aprender a sustentarme de esto. Tengo que aprender que más allá de los sentidos está el mundo de Jesucristo. Y entonces con esto me parece que podemos redondear nuestro pensamiento. La única manera de vivir en el mundo como Dios quiere, la única manera de servir al mundo según es nuestra responsabilidad, es entrar de lleno en el mundo de Jesucristo. Me gusta expresarlo así. El mundo de Jesucristo es el reino de Dios, es todo aquel lugar donde Cristo es el Señor. Si me meto en ese mundo, si aprendo a vivir en ese mundo gobernado por la palabra de Él, en ese mundo guiado por el Espíritu de Dios, en ese mundo integrado por el pueblo de Dios, si aprendo a vivir en este mundo, podré cumplir mi gran responsabilidad de vivir en el mundo como Dios quiere que viva y de servirle. Aprendamos, mis queridos hermanos, a aprender qué cosa es el discernimiento espiritual y la importancia que tiene. Aprendamos
qué cosa es la vocación de Dios y qué lugar debemos ocupar en su obra. Y aprendamos de qué manera podemos vivir en el mundo de una manera que sea digna de la vocación con que hemos sido llamados y que nos permita cumplir nuestra gran responsabilidad de servir al mundo llevándole el Evangelio de Jesucristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.